Bien, ahora sí. Mateo, capítulo 12, y hoy vamos a leer, o la parte que nos toca hoy es a partir del 29 a el 32. Pero, para poder enganchar, porque es todo un solo tema, vamos a leer desde el versículo 22, que es donde empezamos la semana pasada. Dice así: Entonces fue traído a él, o sea, al Señor Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por ahí terminamos la semana pasada, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora continuamos, que el mismo Señor Jesús, contestándole, ¿no?, a los fariseos, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia le serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Habíamos visto la semana pasada, habíamos analizado esta primera parte, ¿no? Recordarán, no sé, estaban todos los que estamos acá. Sí veo que hay algunos hermanos que estaban y no están ahora. Pero bueno, repasemos un poquito. Habíamos visto que le habían traído al Señor Jesús a un endemoniado, dice, que aparte del endemoniado estaba ciego y mudo. No sabemos si esta ceguera y mudez era por culpa del demonio que lo poseía o aparte eran enfermedades. No lo aclara y no es algo que nos atañe, pero sí sabemos que el Señor hizo en ese hombre, se manifestó un milagro grandísimo y evidente. No solamente liberado, ¿sí?, sino además sanado doblemente de ceguera y de mudez. Un milagro impresionante, completo, de parte del Señor Jesús. ¿Qué era esto? Recordemos, era una evidencia clara y evidente de que, evidencia, era una clara evidencia de que verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente este era el Mesías. Y ante semejante acto, bueno, el pueblo habíamos visto que se empezaba a preguntar y habíamos visto que era medio en forma, no con fe, sino medio dudando, ¿no? ¿Será este? ¿Recuerdan la expresión este, lo que significaba, no? ¿Será este aquel hijo de David? Como menospreciando un poco a Jesús, tal vez por su condición de ser hijo de carpintero, no era el líder militar que esperaban, pero aún en su ignorancia, el pueblo ya se daba cuenta. Sí, a lo mejor este es aquel que estábamos esperando, no es el líder militar que esperábamos. Ante esto, este pequeño despertar de la gente de darse cuenta, ¿qué hicieron los fariseos? La burrada más grande que podían decir, que era decir que el poder con el cual echaba fuera los demonios era con el mismo poder de Satanás. ¿Sí? Ya habíamos visto, está todo explicado, ya después, bueno, lo voy a subir al canal, todavía no tuve tiempo de subirlo en la prédica de la semana pasada, pero ahí está bien explicado todo de por qué, la primera explicación que da el Señor de por qué esto que estaban diciendo no era una burrada, era una brutalidad, era algo totalmente aberrante. Por eso les da una explicación tan larga y la advertencia que vamos a ver hoy. Si bien ya expliqué la semana pasada, en la introducción nomás expliqué qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo rápidamente, pero ahora la vamos a desarrollar, el mismo Señor la va explicando mucho mejor. Bien, esto sería entonces la segunda parte, versículo 29. Ahora el Señor Jesús, a partir de acá, continúa su explicación de el por qué lo que estaban diciendo era algo
totalmente desubicado, ¿no? Era algo bastante fuerte. Versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Este pasaje es uno de los tantos textos que han sido mal usados, mal interpretados, tal vez por algunos sin querer y muchos otros a propósito, pero este pasaje ha sido muy mal usado precisamente para todo lo que es hoy en día el movimiento, que yo le digo el movimiento espiritista, ¿no? Porque esto todo es espíritus, todo es demonios, todo es energías negativas, dentro de la iglesia estoy hablando, ¿no? Y dicen esto, ¿no? De que uno cuando quiere algo del Señor uno tiene que atar al hombre fuerte, o sea, al diablo. Y por eso salió todo eso de atar al diablo. ¿Han escuchado seguramente alguna vez de que hay que atar al diablo, hay que desatar de bendiciones? Se toman de este pasaje y de, que ya vamos a ver que no tiene nada que ver con eso, y también del pasaje que el Señor le dijo a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado, y en la tierra todo lo que atares será desatado en los cielos, ¿no? Se toman de esos dos pasajes para decir, ven que hay que atar y desatar, pero hay un problema. Nunca vemos, ni en el Antiguo Testamento con los profetas, ni en el Nuevo Testamento con los apóstoles, jamás vemos a nadie atando a nada, ¿sí? Al único que vemos que es atado es a Satanás en el Apocalipsis recién, ¿sí? Es, como quien dice, arrestado, sujetado por un ángel directamente mandado por Dios. Es la única vez que vemos que se ate a alguien, ¿sí? Pero jamás vemos en todo el libro de Hechos y en las cartas ni de Pablo ni de Pedro, en ninguna carta vemos que se hable de atar demonios, de atar espíritus, de desatar bendición. No existe, no hay una referencia a esto. Entonces, como les decía, esto es precisamente un texto mal interpretado. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Con tomar algo así y tomarlo literal para nosotros cuando ni siquiera habla de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. No trata, eso si lo quieren anotar, este pasaje no trata de la guerra espiritual. Porque ahí es donde está el problema. Muchos creen que esto se trata de la guerra espiritual. Este pasaje no habla de la guerra espiritual. Este pasaje, ¿saben de qué habla? De la autoridad de Jesús. Para los que están anotando, es así. No habla, Mateo 12, 29, no habla de la guerra espiritual, sino de la autoridad de Jesús. Vamos a leer de nuevo, para que lo vayamos analizando. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Bien, fíjense esto. El Señor ¿de qué estaba hablando? Se está defendiendo precisamente de que lo acusaron de echar demonios en el nombre del diablo. Cuando recordamos que dijimos que ¿en el nombre de quién echaba Jesús? ¿En el nombre de Jesús echaba los demonios? No, en el nombre del Padre. ¿Sí? Nosotros oramos en el nombre de Jesús, pero Jesús lo hacía en el nombre del Padre. Los discípulos de los fariseos, ¿en el nombre de quién oraban? En el nombre del Padre, ¿sí? Y por eso esto era una blasfemia, porque lo estaban acusando precisamente de hacer un milagro en el nombre del diablo, todo lo opuesto a lo que estaba haciendo. Entonces Jesús, defendiéndose de eso, les contesta esto, ¿sí? Les está dando un escenario hipotético. ¿Cómo puede alguno, imagínense, lo que les está diciendo es esto, imagínense que uno quiere entrar a la casa, a saquear una casa, y el que cuida la casa o el dueño de la casa es un hombre fornido, fuerte, grandote, de 2 metros, bien musculoso y encima sabe muy bien combate. ¿Cómo haces para entrar a robarle a la casa a un tipo así? La única forma es atarlo, ¿sí? Les está dando un ejemplo. ¿Por qué les da este ejemplo? Bueno, en el día de hoy cualquier persona de cualquier estatura puede doblegar a una persona más grande porque tenemos armas de fuego. Pero en aquel tiempo no era así, regía la ley del más fuerte. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Cómo haces para atar al hombre fuerte? ¿Cómo se hacía para dominar a un hombre grandote en aquel tiempo? Con un hombre más grandote, con un tipo más grande. La única forma de doblegar a un hombre grande era con alguien más fuerte, con alguien más grande, con alguien más aguerrido. Por eso fue tan impactante lo de David y Goliat.
Por eso se asustaron y salieron corriendo los filisteos, porque un nene dice que tenía apariencia de niño, yo me imagino, no tan chiquito, ¿no? Pero en el sentido de la apariencia dice que era rubio, de parecer blando. Yo pienso en mi hijo, en León, que lo veo así, lo veo tan blandito. Bueno, David dice que se lo veía como un niñito de casa. Un chico así tira a un gigante de casi 3 metros. Se asustaron, dijeron, acá está el poder de Dios. No era normal ver una cosa así. Por lo general, la única forma de vencer a un hombre grande era con un hombre más grande. ¿Quién es el hombre más grande que ata al hombre fuerte? Jesucristo, exactamente. Entonces, lo que el Señor está haciendo es darles una explicación de cómo se hace. Le está diciendo, pónganse en esta situación. Si uno quiere entrar a la casa de un hombre fuerte a saquear sus bienes, la única forma es que venga alguien más fuerte y lo ate. Lo que el Señor está haciendo es una explicación, hablando del tema de la autoridad que Él tiene sobre Satanás, porque lo estaban acusando de que Él echaba demonios en el nombre de Satanás, en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Satanás. ¿Sí? Entonces estaban diciendo que Él obraba de esa forma. Lo que Él está diciendo es, primero lo que vimos la semana pasada, todo reino dividido contra sí mismo, toda casa dividida contra sí mismo, no permanece. O sea que lo que están diciendo es una burrada, le dicen. En segundo lugar, si yo quiero entrar a la casa de un hombre fuerte, a saquear sus bienes, ¿por qué? ¿Cuál es la casa que estaba saqueando? El hombre poseído. ¿Sí? Nosotros somos casa o templo del Espíritu Santo. Bueno, ese hombre poseído, ¿casa de quién era? Era casa de Satanás. ¿Sí? Era una casa dominada, gobernada por el hombre fuerte que era Satanás. Entonces Jesús le dice, la única forma de saquear esa casa es que venga alguien más fuerte y lo ate al hombre fuerte y lo saque de la casa. Entonces saquea sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? La vida, la familia, todo lo que tenía este hombre, Jesús lo saqueó para él, lo rescató. Dice en otra traducción, en los comentarios bíblicos dice que se refiere a el rescate, cuando se rescataba a alguien cautivo o a un esclavo. ¿Sí? Lo que hizo Abraham cuando secuestraron a su sobrino Lot, ¿qué hizo? Exactamente esto. Se armó y fue a rescatar. Bueno, se refiere más o menos a esto. ¿Cuál es la forma de saquear al hombre fuerte con el hombre más fuerte? Que es Jesucristo. ¿Sí? Es un ejemplo para que los fariseos entendieran la brutalidad que estaban diciendo, acusándolo de estar aliado con Satanás para saquear a Satanás. Es ridículo, eso es lo que les está diciendo. Si primero no le ata y entonces podrá saquear. El hombre fuerte representa al diablo siendo sometido por Jesús. ¿Y cómo es que le sometía si el mundo entero está bajo el maligno? Bueno, la respuesta está, como terminamos en el versículo pasado, en el versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente, ¿qué estaba pasando? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Llegó alguien más fuerte que el hombre fuerte. Llegó el reino de Dios. ¿Cuándo vino el reino de Dios? ¿En la segunda venida cuando venga? No. Cuando Jesucristo vino en su primera venida, ya había venido el reino de Dios. Antes de ser crucificado, el reino de Dios ya está acá, les está diciendo el Señor. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Versículo 30. Acá, bueno, esa es la primera explicación que le da, luego de la explicación que les dio la semana pasada, que vimos la semana pasada. Continúa con la explicación, les da ese primer ejemplo del hombre fuerte. Y ahora les da otros dos ejemplos, 2 en 1, que son muy interesantes. Le dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En este pasaje Jesús es lo que podríamos llamar tajante. ¿Sí? Es como una espada que divide. Por eso la palabra de Dios es como una espada. ¿Qué hace una espada? Divide tajantemente, corta tajantemente. Y nos recuerda mucho a la carta que hay en Apocalipsis a la Odisea, ¿no? Le dice, ojalá fuera frío o caliente y no tibio, ¿sí? Porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Bueno, el Señor precisamente aborrece a los tibios. Y acá queda muy claro, dice, el que no está conmigo está en contra mío. ¿Sí? ¿De qué habla? Uno de los, tanto en la antigüedad como ahora pasa lo mismo, ¿no? Cuando un pueblo invadía a otro, un país invadía a otro,
era la obligación, y es la obligación del pueblo que vive en este país, ¿sí? ¿Qué cosa? Alzarse en armas y defenderse, ¿sí? Eso ha sido desde el pueblo de Israel y anterior al pueblo de Israel y para siempre. Está en la Constitución Nacional, ¿sí? El pueblo tiene la obligación de defenderse, de defender a su nación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en la antigüedad? ¿Qué pasa en la actualidad? Cuando un soldado que entran a invadir el país, por ejemplo, Argentina, entran a invadir y el soldado dice, no, yo soy pacífico, no voy a pelear, no voy a levantarme en armas. ¿Qué pasa? Se está rebelando, exactamente, es un tibio, pero hay un problema. Lo acusan de traición a la patria. ¿Por qué? Porque su deber como soldado es, ¿sí? Recordemos, nosotros somos soldados de Cristo, ¿sí? No estoy hablando de él en lo humano, tenemos que llevarlo a lo espiritual. Cuando un soldado decía, no, yo no quiero pelear, ¿de qué lo acusaban? De traidor. Porque es tu deber defender a tu nación. Bien, precisamente el Señor le está diciendo esto, ustedes no se pueden quedar en un término medio. Cuando alguien está atacando a la palabra de Dios y no hacemos nada o callamos, estamos en inacción, estamos siendo tibios, ¿sí? Y el Señor dice, el que no está conmigo está contra mí, ¿sí? Y no estoy diciendo que salgamos a la calle a buscar los que están en contra de Dios. No. Dentro de la casa del Señor estamos hablando. Recordemos que esta es enseñanza para la iglesia. Si yo, Maico, me paro acá en el púlpito y digo Jesucristo no es el verdadero Dios, es la obligación del pastor agarrarme del cogote y sacarme afuera y decir acá no voy a predicar nunca más. Es su obligación. ¿Sí? ¿Es así, pastor, o no es así? Totalmente. Cualquier hermano. Exactamente. Es la obligación. Y si el pastor, vamos a poner una suposición, que el pastor no se animara a decirle nada al hermano porque es amigo de él y lo dejamos que siempre, es la obligación de nosotros los hermanos pararnos y decir, no te vamos a escuchar más y salirnos de acá. ¿Sí? Es un deber nuestro defender la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor acá cuando les dice, el que no está conmigo, ¿sí? Cuando viene un momento crítico, el que no está conmigo, el que no está a favor mío, está en contra mío. No podés decir esos que dicen, no, bueno, yo creo en Dios, pero también sé que todas las religiones llevan a Dios. No, lo lamento, pero no estás en contra de Dios. Aquella religión famosa que conocemos todos, que dice que Jesucristo sí es un hijo de Dios, pero no es el centro. ¿Qué está haciendo? Lo estamos poniendo a Jesucristo en un lugar de tibieza, sí, más o menos. No. ¿Sí? La enseñanza es tajante en esto. Y acá el Señor les está diciendo, lo que ustedes están diciendo es una brutalidad y yo no me voy a quedar callado. Por eso es tan extenso todo lo que le dice y todavía nos falta una enseñanza más para terminar esta parte. Es muy extenso por eso, porque lo que estaban haciendo era una agresión directa al Espíritu Santo, ¿sí? Al Espíritu que inspiró la palabra de Dios. El que no está conmigo, contra mí es, dice. Cuando se atacan los valores cristianos, hermanos, y no hacemos nada, ¿saben qué hacemos? Estamos siendo cómplices. Hay una entrevista muy interesante, hay un muchacho que es católico, fíjense, no, es católico. Pero es un chico que sale por redes sociales, por muchos lados, defendiendo el tema de las dos vidas, ¿no? Con el tema del aborto, ¿no? Y un chico muy estudiado, tiene la edad de mi mujer, es muy, muy estudiado, y a donde lo ponen a debatir es una cosa que no le gana a nadie porque es un tipo muy preparado. Y una cosa que dice él, muy interesante, es la iglesia evangélica, dice él, la iglesia evangélica está cometiendo un error gravísimo al quedarse callado ante esta aberración que está pasando. Porque dice, yo estoy defendiendo los mismos valores que creen ellos en la Biblia, y yo me peleo con la gente, dice, defendiendo estos valores, y la iglesia cristiana evangélica calla, dice. Y los pastores no dicen nada, porque no se quieren meter en problemas. Se están quedando todos tibios. Fíjense, un católico no tiene nada que ver con nosotros. No entiendo, dice, por qué la iglesia católica no se suma a defender el tema de las dos vidas. Se quedan solamente publicando cosas en Facebook y no salen a la calle a defender. Eso fue antes de que saliera la ley, ¿no? Y a mí me impactó, porque decía, wow, alguien que no tiene nada que ver entiende que hay que defender lo que Dios manda. No digo que vayamos a hacer lío, pero de alguna manera es como que el pueblo de Dios un poco cayó,
Se quedaron con compartir en Facebook cositas y luego, cuando es época de elecciones, bueno, vuelven a votar lo mismo, los mismos que propusieron las mismas leyes. Entonces, el pueblo que supuestamente es pueblo de Dios está callando. ¿Qué está haciendo? Está en inacción, está siendo tibio, no dicen nada, no hablan del tema público. Muchas iglesias tienen miedo de hablar. Hay muchas iglesias que directamente ni suben el tema a YouTube. Nosotros, el canal nuestro es así. Pero los canales grandes de cristianos tienen miedo de hablar del tema porque YouTube te baja los videos. ¿Qué está pasando? Se están manteniendo en un punto de tibieza. Y los valores de la vida de Dios son incambiables, son innegociables. ¿El aborto es un asesinato, sí o no? Sí. Sí. Solo Dios da la vida y Dios la puede quitar. Es un asesinato. ¿Sí? Bueno, algo así es lo que Él les está diciendo, no con este tema, pero el Señor les está diciendo, este tema es tan tajante, tan fundamental, que yo no me puedo quedar callado. Yo no puedo dejárselas pasar esta. Esto que están haciendo es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice, y el que conmigo no junta, desparrama. Esto hace alusión a cuando se cosechaban frutos, ¿sí? Cuando se hacía la recolecta de las distintas, supongamos que se recogían, no sé, peras, manzanas, lo que fuere. ¿A qué se va? ¿A qué se van todos los trabajadores? A juntar frutos. ¿Qué pasaba si venía uno con algún malintencionado y le agarraba y les desparramaba los canastos, todo? El que no junta conmigo desparrama. ¿Qué pasa con los frutos que se caen por el camino y que no se logran juntar? Se pudren, se echan a perder. Entonces el Señor le está diciendo exactamente eso. Si ustedes no están conmigo, si ustedes conmigo no juntan, están desparramando. ¿Para qué? Para perdición, para que se pudran. Lo que ellos querían era precisamente que la gente lo deje de seguir a Jesús. Jesús no estaba haciendo cosas especiales para que lo sigan de una forma hipócrita. Él simplemente hacía su ministerio y la gente lo seguía naturalmente. ¿Qué hacían los fariseos? Desparramaban. ¿Qué desparramaban? Mentiras como esto, ¿sí? Calumnias, buscaban la forma de atraparlo en algo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban desparramando. Esto es exactamente lo que estaban haciendo estos fariseos. Lo que se junta, hermanos, se salva. Lo que se desparrama, se echa a perder. Y eso habla también, ¿saben de qué? De seres humanos, ¿sí? Por eso el Señor nos manda tanto a que estemos en unión los hermanos en Cristo. Porque si estamos en unión, ¿qué estamos haciendo? Estamos juntándonos, las reuniones de varones, las distintas reuniones que hacemos, cuando no estamos participando de ellas, lo que estamos haciendo tristemente es no desparramar, pero no estamos prestando atención a eso de juntar, de que estemos en unidad. Porque verdaderamente lo que ha pasado con la reunión de varones es que nos ha afianzado al punto que ahora tenemos una charla mucho más fluida con los otros hermanos que antes nunca hubiésemos tenido. Lo mismo le debe pasar a las mujeres con distintas cosas, ¿no? Exactamente en cada situación, la reunión que hacen de estudio, los días miércoles, todo eso nos va afianzando. También que no todos podemos ir a todas las reuniones, pero nos va afianzando en el Señor. ¿Qué pasa cuando hay chismes? ¿Qué pasa cuando hay envidia los unos por los otros? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenían los fariseos de Jesús? Envidia. ¿Qué pasa cuando hay envidia de los otros hermanos? Porque al otro le va mejor que a mí, porque al otro tiene mejor. ¿Qué pasa? Desparramamos, ¿sí? Empezamos a separar. Ya no estamos juntando con el Señor, estamos desparramando, ¿sí? No hay un término medio. El Señor lo que está diciendo es, no hay un término medio. No es que, bueno, yo voy a la iglesia y no hago nada y estoy tranquilito. No hay término medio. El que no está juntando, está desparramando. El que no está haciendo algo en favor de la iglesia de Cristo, sin darse cuenta, en su inacción, está haciendo algo en contra de la iglesia de Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí? No parecieron muy convencidos. Esto es un claro ejemplo de lo que pasa en la iglesia, hermano. Es muy importante. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Nos quedemos con esa primera parte. Todo pecado, por tanto, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Fíjense esto, hermanos, que exista un pecado imperdonable no nos tiene que hacer perder la visión de lo más importante, que el Señor perdona todo pecado.
¿Sí? Todo pecado. Ahí está el centro para el Hijo de Dios. No en el pecado imperdonable, porque ese no lo podemos cometer, como ya lo expliqué la semana pasada y ahora lo voy a reexplicar. El Hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Es algo imposible para él. ¿Sí? Por lo tanto, todos los pecados todos los errores que podemos cometer, ¿sí? Involuntariamente, obviamente, involuntariamente, por omisión, por ignorancia, ¿sí? Porque nos dejamos, dejamos caer nuestra vida espiritual, nuestra lectura de la palabra, esos pecados, todos ellos tienen perdón. Los pecados cuando llegamos a Cristo también tienen perdón. ¿Cuáles? Todos. Los que sean, ¿sí? Estamos hablando de ladrones, asesinos, violadores, torturadores, lo que se les ocurra, lo más aberrante, que no lo queremos ni mencionar de lo horrible que es, tiene perdón en Cristo Jesús. Y esto es importante no solamente saberlo nosotros, sino hacérselo saber a la gente. Porque mucha gente cometió errores en su vida que consideran que no tienen perdón de Dios. Porque obviamente dan vergüenza. Obviamente da vergüenza tener que admitir que hiciste cosas horribles en lo privado, que manoseaste que no tenías que manosear. Hay gente que se tortura toda la vida con eso, obviamente, con justa razón, porque hiciste algo aberrante, pero nuestro deber como hijo de Dios, ¿cuál es? Hacerles entender que tiene perdón de Dios, ¿sí? Eso tiene perdón de Dios. Todo pecado, por tanto, todo pecado y blasfemia, o sea, todo tipo de cosas que se han dicho contra Dios o contra los hombres, tiene perdón de Dios. Eso es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar, ¿sí? El único pecado imperdonable es hacia Dios, no es hacia nosotros. Fíjense esto. El único pecado que no tiene perdón no es un pecado que se comete hacia el hombre, es un pecado que se comete hacia Dios. El único que no lo puede perdonar es Dios. Pero todo pecado que se comete contra nosotros, ¿lo podemos perdonar o no? ¿Sí? Sí. Todo pecado que se comete contra nosotros, toda agresión, toda aberración que nos puedan haber hecho, nosotros es nuestro deber como hijos de Dios, si es que somos hijos de Dios, perdonarlos. Si no perdonamos, ¿qué dice la palabra de Dios? No podemos ser perdonados. Aquel que no perdona, lo tenemos en un himno, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Esto es así, es palabra de Dios. Todo pecado que se comete contra nosotros es perdonable. Solo hay un pecado que se puede cometer contra Dios y no es perdonado. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas, o sea, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esto es muy importante. La palabra Espíritu, fíjense que acá en el versículo 31 no dice contra el Espíritu Santo, dice contra el Espíritu. Y luego en el versículo 32 dice, lo afirma bien para que entendamos que se refiere al Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo. ¿Por qué esta diferencia? Recordemos que no hay que dejar pasar una palabra, nada es porque sí, nada es al azar. No es que el Señor tenía fiaca de decir la palabra santo. Por un motivo debe haber dicho, nuestro deber como hijos de Dios, como estudiantes de la palabra de Dios, ¿cuál es? Examinar cuál es ese por qué. Porque por algún motivo acá lo dice solamente espíritu. La palabra espíritu, en el original en griego, es la palabra con P, pneuma. ¿Vieron como neumático? Con P, pneuma. Que significa corriente de aire, significa respiración, soplo, brisa, ¿sí? Y figurativamente dice también significa el espíritu, el alma racional, el principio vital. ¿Qué es lo que dice que en Génesis que sopló el Señor sobre Adán cuando lo creó? Aliento de vida. ¿Qué sopló? Neuma. ¿Sí? Eso sopló, su espíritu. El espíritu de vida de Dios, ese soplo de vida, eso que no se puede explicar, pero que está en nosotros, es una cosa que somos los humanos lo único que lo tenemos. Los animales tienen instinto y tienen ciertas reacciones que hacen parecer que tuvieran sentimientos y almas, pero no, son simplemente animales, actúan por instinto. Algunos por instinto son más cariñosos, afectivos, aprenden costumbres,
Otros son más agresivos, son más de la casa, con Z, de cazar. Pero eso no quiere decir que tengan alma, ¿sí? Los únicos que tenemos al Espíritu de Dios, o el Espíritu de vida, mejor dicho, es el hombre. El único que es consciente de sí mismo es el hombre. El único que se hace la pregunta ¿por qué estoy acá en la tierra? Es el hombre. El mono, el perro, la ballena solo viven, disfrutan mientras pueden, a veces sufren, pero ni saben ni entienden porque solamente no son robots, pero son seres que simplemente existen, ¿sí? Son simplemente seres que existen. Pero nosotros no, nosotros tenemos el espíritu, el neuma, ¿sí? De vida de Dios en nosotros. El hombre, el ser humano, tiene el espíritu de vida, pero el cristiano además tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de sí. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque nuevamente vuelve a pasar que vuelve a usar esta misma palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, cuando dice, la letra mata, ¿recuerdan que lo explicamos? Pero el espíritu vivifica. ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan? La letra mata. ¿Que leer te mata? No. Que cumplir la ley de Dios solamente por cumplirla es algo que mata el alma. Pero el espíritu de la ley, ¿sí? El espíritu de la palabra de Dios es lo que da vida. Por eso es lo que yo siempre recalco y voy a llegar viejito y voy a seguir recalcando lo mismo. Cuando alguien dice que el Antiguo Testamento ya caducó, no tiene idea de la burrada que está diciendo, porque lo único que caducó es la ley ritual, pero el espíritu de la palabra está ahí intacto. Lo leís y seguís aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cómo que caducó? Si caducó, entonces lo lees y es como leer Martín Fierro, o sea, no te causa nada. Pero vos lo lees y te conmueve, ¿sí? Además de que es la mayor parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, por algo lo será. Precisamente, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está vivo en la palabra. El espíritu de la palabra, lo que quiere decir, recordemos que el espíritu de la palabra se refiere como lo que es el espíritu de la ley. ¿Qué es el espíritu de la ley? Cuando hay una ley que dice que vos no podés cruzar el semáforo en rojo, ¿sí? La ley te está diciendo eso, vos tenés que detenerte, pero resulta que hay un vehículo con sirenas y luces que se puede pasar el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque lleva una vida en riesgo de muerte, de urgencia, por eso pone la sirena avisando, voy a pasar el semáforo en rojo. ¿Qué pasa? ¿Pueden ir, después la policía van y le ponen una multa? No, porque se entiende en el espíritu de la ley, se entiende que esa ley de detenerse entre semáforos es para evitar accidentes. Pero hay algo más importante que evitar un posible accidente, que es, viene una persona muriéndose ya, en este momento. Eso significa la sirena. Por eso si el que tiene auto, cuando ve la sirena, lo mejor que puede hacer es correrte, darle el mayor espacio posible, porque hay una vida en riesgo y la sirena te está avisando, voy a violar todas las leyes humanas que sean necesarias, ¿sí? O sea, no humanas, las leyes de tránsito, no me importa si es contramano, no me importa, porque tengo que llegar al hospital rápido, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa persona no la puedes meter presa porque el espíritu de la ley entiende que no violó el semáforo en rojo porque quiso, por divertirse. Había algo más importante, ¿sí? La palabra de Dios es así. Cuando nosotros, por cumplir la palabra de Dios, agredimos a un hermano en Cristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo la ley a rajatabla con la letra. Pero cuando entendemos el espíritu de la ley, actuamos de otra forma, ¿sí? Cuando entendemos el espíritu de la ley, ya obramos de otra forma. Ya entendemos que lo que se refiere no es a cumplir a rajatabla, ponerme tal cosa, tal posición, tal copita, tal lavarme las manos. No, es el espíritu de lo que dice lo verdaderamente importante. Y por eso es que el Señor seguramente acá usó la palabra espíritu primero, antes de usar la palabra Espíritu Santo. Leamos de vuelta. Todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el espíritu no le será perdonado. ¿Qué es lo que estaban atacando? El espíritu de lo que el Señor estaba haciendo, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Estaba liberando a una persona y ellos decían que lo hacía en el nombre del diablo, ¿sí? Estaban atacando, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo? Estaba liberando a una persona de su miseria y en vez de gozarse de eso, atacaron sabiendo que era mentira lo que estaban diciendo,
atacaron a Jesús, atacaron al espíritu de lo que estaba haciendo, la importancia de lo que estaba haciendo. ¿Se entiende? Y luego en el versículo 32 dice, a cualquiera, y acá ya aclara, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra mí mismo está diciendo él, contra Jesucristo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y acá voy a retomar, voy a dar de nuevo la explicación de la semana pasada, pero un poquito más extensa. Fíjense cómo lo dice. La palabra espíritu sigue siendo la misma. Aliento, aire, es la misma. ¿Sí? Nosotros tenemos mayúscula porque nosotros tenemos mayúsculas y minúsculas, pero en griego y en hebreo no había mayúsculas y minúsculas, era todo igual. Espíritu. La palabra espíritu es la misma, pero ahora le agrega la palabra santo, que es la palabra hagios, ¿sí? Que significa sagrado, puro moralmente, sin culpa. Santísimo, santo, eso significa, consagrado. Eso es lo que significa. El espíritu, ahí entendemos que habla de el Espíritu de Dios. ¿Bien? ¿Por qué decíamos que el espíritu, por qué dije yo recién, mejor dicho, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que podamos cometer nosotros? ¿A quién le estaba diciendo esto? ¿A hijos de Dios? No, le estaba hablando a los fariseos. La semana pasada lo expliqué brevemente, pero lo explico de nuevo. La blasfemia contra el Espíritu Santo se daba en el hecho de que le estaban atribuyendo al diablo una obra que era de Dios, sabiendo que era de Dios. ¿Sabían los fariseos que este poder venía de Dios o no? Lo sabían. Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, cuando teniendo el entendimiento, eso también lo vimos que estaba en Corintios, creo que está, no me acuerdo, no lo anoté, me estoy acordando en este momento, cuando dice que si alguno peca voluntariamente, ya no queda más sacrificio que hacer. Ya no queda nada que puedas hacer porque está voluntariamente, recibió el conocimiento de la palabra de Dios, estuvo en la iglesia, recibió ayuda de los hermanos, recibió amor de los hermanos, recibió todo. Sabe cómo es el tema de la Trinidad, el tema de la santidad, sabe que la resurrección de Cristo, y de golpe se pone en una iglesia y se pone a predicar de que en realidad Cristo no va a venir. ¿Qué pasa con esa persona? Es una persona que ya sabiendo lo que es lo correcto, no le importó nada y por un beneficio personal eligió un camino torcido. Esa persona, ¿por qué no tiene perdón de Dios? ¿Esa persona se puede arrepentir mañana y decir, bueno, Señor, perdóname, y el Señor lo perdona? No, porque el problema es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente una frase dicha, sino es una condición del corazón. Es cuando el corazón ya está tan ennegrecido, tan ensoberbecido, que no le interesa, no va a volver al camino de Dios. ¿Por qué no tiene perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque la persona que blasfema contra el Espíritu Santo no le va a pedir perdón a Dios. Y Dios no puede perdonar a alguien que no se arrepiente. ¿Se entiende? Por eso no tiene perdón. Nosotros, como hijos de Dios, podemos cometer errores que ni siquiera nos damos cuenta. Puedo yo a lo mejor estar cansado y contestarle mal a mi esposa y después se me olvidé que le hablé mal y ella, como es buena, me perdonó y no me lo reclamó nunca más. Y ese pecado va a quedar ahí pendiente y no me voy a ir al cielo por ese pecado que no me acuerdo que cometí. No, ese pecado es perdonado. Delante de Dios voy a tener que dar cuentas, obviamente. En el tribunal de Cristo vamos como dije, vamos a pasar vergüenza de cuando el Señor nos diga, mira, estas cosas hiciste y yo te las perdoné, pero bueno, fíjate, nos va a poner a la luz todo, pero vamos a hacer salvo igual. No por ese pecado involuntario que no me di cuenta, no es que vas a perder la salvación por eso. Ese pecado es perdonado, junto con todos los pecados que cometimos y los que vamos a cometer tristemente, que debemos evitarlos, pero estamos en este cuerpo. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que Dios pueda perdonar como un pecado involuntario, porque es un pecado voluntario. Es un pecado que el que lo dice sabe lo que está diciendo perfectamente, como lo vimos la semana pasada.
Los fariseos tenían, ante semejante milagro, tenían dos opciones: o reconocer que este era el poder de Dios, o decir la burrada más grande que se les cruzara por la cabeza. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? La burrada. ¿Por qué? Porque su corazón ya estaba como el de Faraón, endurecido, totalmente endurecido al punto de que ya no les interesaba el Mesías. Ellos querían simplemente destruir, como habíamos visto antes, estaban buscando consejo para destruir a Jesús. Ese cometido, ese objetivo que ellos tenían, era más grande que la verdad que se les estaba poniendo enfrente. Qué triste cuando vemos, hermanos, gente que se congrega en las iglesias en esta misma situación. Por eso nuestro corazón siempre tiene que estar ante Dios blando. Siempre tiene que estar ante Dios expuesto, abierto a críticas de parte de la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser así. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que pensar, tal vez hay un error en mi vida. Cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios tenemos que escuchar, Señor, tenemos que orar, Señor, háblame y decime en qué estoy cometiendo un error. El problema es cuando muchas veces venimos y nos sentamos y escuchamos que, no sé, el pastor empieza a hablar de Juan 3.16, otra vez Juan 3.16, ¿y qué pasa? Se empieza a endurecer nuestro corazón porque, tema que ya sé. Y en el medio de todas esas palabras que está dando el pastor, o Maico, o Guillermo, o Alejandro, el que sea, en el medio de esas palabras hay un mensajito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué hicimos en ese momento? Lo ignoramos. Luego lo leemos de vuelta, pero eso es del Antiguo Testamento, lo ignoramos. Y así, ¿qué va haciendo nuestro corazón? Se va endureciendo. Si somos hijos de Dios, nuestro corazón no se puede endurecer. Nuestro corazón tiene que ser más blando cada vez. La dureza del corazón es una evidencia de lo contrario, de que tal vez, una de dos, o no somos hijos de Dios, o tenemos la conciencia tan cauterizada que tenemos que pedirle al Señor que haga una obra renovadora y abra de vuelta la herida para que volvamos a ser sensibles a su palabra. Cuando escuchamos su palabra y no nos causa nada, es porque si somos hijos de Dios, ya estamos, la herida está cauterizada, ya es una cosa que no tiene sensibilidad. Cuando una cortada que te la cosen y después te tocas en la cortada, ¿hay sensibilidad? No sé, cuando se cura, no se siente, hasta algunos meten la aguja así, no siente nada. ¿Por qué? Se cauterizó la herida, ya no siente nada, ya está totalmente curada, pero perdió sensibilidad. Mi cuñada tuvo un accidente en la moto y me contaba, y se golpeó bastante fuerte, en varias partes del cuerpo le duele. Dice, pero vos me tocás de este lado de la pierna y no siento nada. Nada, acá de este lado no siento nada. ¿Qué pasó? Perdió la sensibilidad. Eso es lo que les pasó a los fariseos con tanta religiosidad, con tantos rituales, con tanto leer la Torá por conocer, por competir, a ver quién sabía más de la Biblia. Eso es lo que les pasó. ¿Qué les pasó? Se les cauterizó la conciencia. Se les quedó tan dura que cuando viene Jesús y les hace un milagro tan grande como liberar a un endemoniado, ciego y mudo, ¿qué hicieron? Nada, eso lo hizo el diablo. Lo cual también muchas veces, yo desde que leí ese pasaje de hace muchos años, siempre entendí esto, ¿no? Digo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, eso es del diablo. Ojo, ¿sí? Yo siempre tengo mucho cuidado con decir, eso es diabólico, eso fue obra del diablo. Ojo, yo, por las dudas, voy y reviso en la palabra de Dios, ¿sí? Eso es diabólico, hicieron una iglesia diabólico. Ojo, mejor veamos en la palabra de Dios qué dice, porque podemos estar atribuyéndole al diablo algo que a lo mejor es obra de Dios. Eso como he contado ya varias veces, creo que de los hermanos estos que eran hermanos en Cristo, pero no creían en los milagros, y cuando el Señor hizo un milagro ante sus ojos, fueron, le contaron a la congregación, ¿y qué hicieron? Los echaron de la congregación. No, eso es diabólico. Eso no es. ¿Cómo es diabólico? Es una obra de Dios, es una locura, ese es el peligro de la conciencia cauterizada. Hermanos, vamos a concluir ahí. Espero que haya sido de bendición. 44 minutos.